Les damos la bienvenida a todos y a todos quienes están presentes y a quienes se conectan vía online también, al lanzamiento del primer barómetro de reciclaje en Chile de Resimple junto a CADEM. Un estudio que tiene como objetivo dar un gran paso hacia el análisis riguroso y también en concreto del reciclaje en nuestro país y convertirse en un recurso de relevancia para seguir avanzando en la implementación de la ley REP para el producto prioritario de envases y también embalajes. Esta iniciativa representa un hito para la economía circular en Chile. El estudio, concebido para ser un referente clave sobre el estado actual, los avances y los desafíos en la valoración de residuos, es un esfuerzo conjunto destinado a concientizar sobre la importancia del reciclaje como motor del desarrollo sostenible. Esperamos que este evento sea el primero de muchos más, ¿no es cierto? Y que contribuya a visibilizar y hacer seguimiento a los avances en el ámbito del reciclaje, que es tan esencial, así también como proveer de un diagnóstico que sea objetivo, que aporte una base sólida y confiable sobre el estado del reciclaje en nuestro país, el reciclaje de envases y embalajes. Antes de partir, quiero saludar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Vamos a comenzar con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Muy buenos días, ministra. También está con nosotros esta mañana Claudio Castro, el alcalde de Renca. Bienvenido, alcalde, y gracias por estar acá. Magdalena Ninat, dueña de casa, también directora del Centro de Futuros Empresariales de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Magdalena, gracias. Roberto Isixson, también gerente general de CADEM, parte de este estudio. Con nosotros también esta mañana está Pablo Badenier, exministro de Medio Ambiente. Muy bienvenido también. Esteban Koberg, profesor e investigador y académico del Magíster de Negocios Sostenibles. Bienvenido. Y con nosotros también Hugo Bando, presidente del directorio de Resimple. Y Javier Fuentes, gerente general de Resimple también. Además, muy importante, saludamos los equipos municipales y a nuestros socios, asociaciones, gremios, recicladores también de base, directores de Resimple y a todos los invitados que nos acompañan hoy de manera presencial y online, también vía streaming. Y para dar inicio a este evento, quiero invitar a Magdalena Ninat, directora del Centro de Estudios Empresariales de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, que hoy nos recibe en esta sede, porque la academia, a través del conocimiento, obviamente, es parte de este círculo virtuoso para fomentar profesionales conscientes y comprometidos con estos desafíos, como también preparar adecuadamente a nuestros líderes y profesionales del futuro. Magdalena. Muchas gracias. Yo quiero darles la bienvenida a la Universidad Adolfo Ibáñez, nuestra sede de posgrado aquí en Errázuri. Y hacer una pequeña reflexión sobre nuestra participación en este estudio, que nos parece de la máxima relevancia. Todos somos muy conscientes, y creo que los que estamos en esta sala, de que somos una generación que ha sido, no la única generación, pero que ha sido parte de generar los desafíos que hoy enfrentamos. Y al mismo tiempo que tenemos que ser la generación que empieza a impulsar el cambio, junto con la generación que viene, que ha sido bien vocal en avancen y avancen más rápido, avancemos más rápido y avancemos en conjunto. Y sabemos que el camino hacia el desarrollo sostenible, el desarrollo económico sostenible, está lleno de complejidades, un fenómeno reciente, hace pocas décadas, teníamos recién la COP, lleva casi 30 años, no es un fenómeno y ha ido ganando relevancia en ese sentido. Y hace poco en esta misma sala presentábamos un estudio sobre cómo las empresas pueden integrar la sostenibilidad en la estrategia de negocio y comentábamos la complejidad que ello implica. Una complejidad que está relacionada con una dimensión técnica, de tener la técnica, las capacidades tecnológicas que permitan avanzar en ese sentido, pero también cultural, cambios que requieren en nuestras formas de vida,
en las personas, en las organizaciones. Y sin duda un desafío que es muy importante para todos los que estamos aquí, autoridades políticas, empresariales, que es una visión de largo plazo, pero que requiere inversión hoy, de corto plazo. Y esa inversión va a generar cambios o efectos en el largo plazo. ¿Cómo tomamos decisiones hoy día más costosas que sabemos que son necesarias para producir esos cambios que se van a ver en el tiempo? Y eso requiere hombres y mujeres valientes, diría Shackleton, que van a ir a enfrentar ese desafío quizás con resultados inciertos, pero sin duda relevantes. Este estudio, nos comentábamos ayer, lo veíamos en la prensa, había salido que solo reciclamos el 2% de los desechos que generamos. Es una buena línea base. Esperamos el próximo año, decíamos, haber por lo menos quintuplicado ese número y ponernos metas más ambiciosas. Creo que la ley REP nos establece un marco, ha trazado un camino claro y un norte y unas reglas del juego que son comunes, que evita que haya organizaciones que inviertan mucho versus otras que no inviertan tanto y que se beneficien de los que invierten o que los que invierten paguen el costo. Y logra o debiera lograr ir fortaleciendo esta capacidad de articular un ecosistema de reciclaje, de cambio, también en los modelos de producción, no solo al final de la cadena, sino que en toda la cadena de valor. Como Escuela de Negocios, nosotros llevamos 70 años formando líderes de negocios, emprendedores, actores muy importantes también en las políticas públicas y la economía, que hemos tratado y estamos hoy día intencionando con más fuerza de que tengan una visión importante en este futuro empresarial que me toca a mí dirigir en el centro, entendiendo los desafíos de la sociedad, pero no solo entendiéndolos desde una lógica de riesgo, sino sobre todo en una capacidad única de los negocios de proveer con agilidad y con recursos necesarios soluciones para estos desafíos. Creemos nosotros firmemente en la capacidad del mundo empresarial para proveer bienes y servicios, sobre todo que atiendan estos desafíos, entendiendo estas dimensiones ambientales y sociales. Esta complejidad sociotécnica que tiene los desafíos ambientales y en particular el tema de la gestión de nuestros desechos requiere movilizar también a los consumidores y ahí las empresas tienen que cambiar un poco su lógica de decir nosotros proveemos y atendemos sus necesidades. Hoy día es hacerlos parte a los consumidores. Creo que ahí esa lógica de cambio de comportamiento y de vinculación es fundamental. Y eso requiere nuevas habilidades también en la empresa. Pero sabemos que junto con la empresa esto no va a funcionar si no está una articulación también con el sector público. El sector público en todas sus escalas, desde el ministerio hasta los municipios, que involucran a la ciudadanía. Creo que es un buen espacio de ejemplo lo que se ha avanzado aquí, las tuercas que todavía requieren para fortalecerse en la legislación y en el ecosistema y todos los actores, un buen ejemplo para nuestra sociedad de cooperación público-privada ciudadanía, que ojalá se pudiera replicar en otros ámbitos. Para lograr este complejo anhelo de lograr un desarrollo económico y social sostenible. Quiero agradecerles, espero que partir un día lunes con este tema a mí me alegra mucho, nos cambia un poco nuestra agenda habitual, pero me alegra mucho tener este espacio, contar con la ministra. Bienvenida, ministra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, alcalde, y además felicitaciones al alcalde por su reelección. A Resimple, a todos sus líderes por considerarnos para este espacio, a nuestros profesores que también son parte de este estudio y a CADEM por el impulso y por tomar un poco la temperatura y no dejar que se nos olvide que la ciudadanía es parte de esto. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañan y espero que tengamos una interesante mañana, que saquemos buenas conclusiones para cambiar ese porcentaje aceleradamente. Muchísimas gracias, Magdalena. Los datos, obviamente, que vamos a conocer hoy son cruciales en un momento en el que el país está buscando consolidarse como un referente en sustentabilidad y sin duda esto exige la participación activa de
todos los actores. Ahora quiero invitar a Hugo Bando, presidente del directorio de Resimple, y un fuerte aplauso, por supuesto, que nos va a dar también unas palabras de inicio. Bueno, muchísimas gracias. Me van a retar del equipo Resimple porque me pidieron que repitiera el protocolo, pero tenemos cifras muy interesantes que compartir, así que solo agradecerles a todos. Ya lo decía Magdalena, estamos en noviembre, segunda semana, una vorágine tremenda de fines de año, entonces es tremendamente reconfortante y motivante tener la presencia de todos ustedes en esta sala. Ministra, muchas gracias, alcalde, equipos municipales, empresas socias, el equipo de Resimple, en fin, muchísimas gracias por darse el tiempo. Los necesitamos a todos, ¿no? A todos los que están presentes y representando organizaciones de los incumbentes del mundo del reciclaje. El desafío de fondo de lo que vamos a ver en los números de la presentación tiene que ver con sortear no un desafío, ¿no? Son un conjunto de múltiples frentes de diversa índole, nombrar unos pocos, ¿no es cierto? Comunicación, educación, infraestructura, confianza al consumidor, pero que de ser resueltos exitosamente, estoy seguro, vamos a poder ver los cambios en la variable fundamental, que es el hábito del consumidor. Vamos a hablar largo de eso en la presentación a continuación. No le voy a quitar el honor, ¿no es cierto?, a Roberto de mostrar los números, pero uno de cada 4 ciudadanos en Chile está reciclando. Si no logramos cambiar eso, la verdad es que da un poco lo mismo la cantidad de infraestructura, el ánimo, la convocación de voluntades, ¿no es cierto? Necesitamos lograr cambiar ese número. Son tantos los frentes a atacar que a veces puede resultar, se lo digo personalmente, ¿no es cierto?, que me toca presidir Resimple, un poco abrumador y distante el alcance de las metas de la ley REP. Son metas enormes y ambiciosas, y así tiene que ser, y nosotros comulgamos con eso, ¿no es cierto? En Resimple recién acabamos de cumplir un año de operación, en octubre recién pasado, y ha sido un año difícil, de mucho aprendizaje, y no es un eufemismo cuando digo aprendizaje, de muchos errores y de mucha corrección también, de mucho trabajo, y por eso nos enorgullece estar acá y generar esta convocatoria hoy, ¿no es cierto? Hoy día contamos en Resimple con 1.080 empresas socias, ¿no? No es un número menor, 1.080 empresas que comparten nuestros valores, nuestro propósito. Hemos logrado firmar hasta la fecha del orden de 115 convenios municipales, ¿no? En municipios donde tenemos recolección domiciliaria operando en 35 comunas ya, 1.200 campanas instaladas a lo largo de todo Chile. Y con eso, que suena un avance, ¿no es cierto?, estamos logrando recolectar solamente 3.700 toneladas mensuales de material a valorizar. Digo solamente porque nuestra ambición es más que triplicar esa cifra, ¿no? Con la actual cobertura que tenemos. Nos falta mucho por mejorar, pero estamos acelerando y nuestra tendencia es positiva. A nivel domiciliario, que es la cifra a la que me refería antes, en el último mes de operación de Resimple nos llena de orgullo decir que estamos un 70% más arriba de lo que estábamos en el primer mes de este año. Y vamos a insistir en eso. Pero dependemos de todos los que están acá presentes para articular y perillar, conversamos con la ministra, ¿no es cierto?, todo lo necesario para que esto ocurra. Los resultados del estudio que presentaremos hoy tienen todo que ver con la ambición de Resimple de crecer en las cifras que les estoy comentando, porque en la génesis de las buenas soluciones hay siempre primero buenos diagnósticos, ¿no? Nosotros en Resimple tempranamente nos dimos cuenta de que no teníamos las herramientas, no teníamos la base cuantitativa necesaria para hacerle el seguimiento a las iniciativas que estábamos persiguiendo, por lo tanto nos llena de orgullo poder finalmente presentarles esta herramienta, la que vamos a compartir,
con todos los actores relevantes. Nosotros estamos recién empezando a digerir el detalle de lo que les vamos a mostrar en un segundo. Hay muchísimo, muchísimo por hacer. Y con esto cierro. El propósito de Resimple es hacer de Chile un Chile más limpio y sostenible, reduciendo el impacto ambiental de envases y embalajes. Esperamos que con estas cifras todos se puedan subir, estoy seguro que así será, en el favor del cumplimiento de ese propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tus palabras. Y ahora me gustaría darle la bienvenida nuevamente y obviamente pedirles a todos un cordial aplauso también para la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y también por darnos a conocer la importancia de esta jornada de trabajo que desde el Ministerio están también desarrollando este impulso también por la ley REP. Ministra, adelante. Muy buenos días a todos y todas. Efectivamente, una buena manera de empezar la semana el día lunes. Comentaba que llegué ayer de Bakú, donde se está desarrollando la COP29, y quisiera, además de, bueno, obviamente, que felicitar este primer barómetro del reciclaje en Chile, esta iniciativa, que sin duda va a ser muy importante para que podamos mejorar la implementación de esta ley, dar un contexto y por qué estoy hablando de cambio climático también. En el Ministerio siempre hablamos de que lo que estamos enfrentando es una triple crisis planetaria de degradación medioambiental. Es cambio climático, es pérdida de biodiversidad y es contaminación. Y para esas tres crisis, Chile tiene leyes, tiene regulación para enfrentarlas. Pero es importante darse cuenta de que están interrelacionadas y pensarlas de manera agregada. Y en ese sentido, yo siempre digo que probablemente la crisis de contaminación, que tiene varias manifestaciones, se manifiesta, por ejemplo, por contaminación del aire en una gran parte de nuestras ciudades, especialmente en invierno, pero obviamente que también se manifiesta por plásticos. Y es probablemente la crisis más visible y más fácil de comunicar, porque el plástico lo vemos en la calle, lo vemos en las plazas, lo vemos en los ríos, lo vemos en la playa y termina en el mar. Y como más visible, más fácil de explicar a la ciudadanía, nos puede ayudar, debiera ayudarnos a involucrar a las personas en enfrentarlo, pero entendiendo de que es parte de otras dos crisis más globales. Y las tres son globales. En ese sentido, la ley REP también quisiera destacar otro aspecto importante, que también lo vemos aquí, y es que es una política de Estado en el país. Las crisis medioambientales no la va a poder resolver ni país por sí solo, y menos así un gobierno, una administración por sí sola. Y por esa razón está aquí Pablo, no lo veo ahora, pero Pablo, perdón, Badenier, que es donde se publica la ley, ¿verdad? Se tramita y se aprueba en el Congreso. Y también está el ex jefe de la Oficina de Economía Circular del segundo gobierno del presidente Piñera, y hoy día estamos de parte del presidente Gabriel Boric implementándola. Para que ustedes vean el tiempo que requiere una transformación tan profunda como la que estamos implementando aquí, de números de reciclaje bajos para llegar en los próximos 10, 15 años a números muy, muy altos. Lo mismo ocurre con la pérdida de biodiversidad, lo mismo ocurre con cambio climático. Así es que esta realidad de que en el país hemos logrado tener esta continuidad en las políticas públicas para enfrentar estos problemas de largo plazo es algo muy valioso y que quisiera aprovechar de resaltar en estas palabras.
Para ir terminando ya y hablando en particular de reciclaje, lo que estamos aquí diciendo es que estamos transformando una economía lineal a una economía circular. Una economía lineal en la cual sacamos algún recurso, lo consumimos y lo eliminamos, característico de los últimos, no sé, 150 años, el mismo periodo en el cual hemos tenido este impacto tan negativo que se manifiesta en un calentamiento global y que también se está manifestando en una pérdida sin precedente de naturaleza. Eso es lo que tenemos que cambiar a través de la ley REP, llevándonos a esa economía circular. Y es evidente, y ya lo decía la dueña de casa, que esto requiere de un ecosistema que funcione en conjunto, donde el sector público juega un rol, sector público en todos los niveles además, ¿verdad? Desde el nivel central del ministerio hasta los municipios, pasando por los gobernadores que debieran jugar un rol muy importante, y queremos ahora aprovechar que vamos a tener ya la segunda instancia de tener gobernadores, de que se hagan cargo del tema de los residuos de una manera más efectiva. Pero el ecosistema incluye al sector privado de manera muy importante, porque esto requiere de innovación y de muchas oportunidades de negocio. Pero por último, y esto es muy evidente en reciclaje, requiere que cada uno de nosotros y nosotras como personas haga ese cambio, ¿verdad? En su casa, en su cocina, en su vida diaria, hacer la separación en origen. Sin eso todo el resto del ecosistema puede estar funcionando perfectamente, pero sin involucrar a las personas a través de educación, a través de la movilización, y donde este barómetro esperemos que nos dé muchas luces sobre cómo seguir aprovechando las oportunidades que tenemos con las personas para finalmente lograr la meta, que es, más allá del reciclaje, yo diría, revertir la degradación medioambiental que está viviendo el país y el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra, por sumarse a esta actividad el día de hoy. Antes de seguir, quiero contarles sobre uno de los principales resultados también del estudio, que fíjense que resalta una actitud ampliamente positiva hacia el reciclaje entre la ciudadanía chilena. Sabemos lo importante que es, nos encanta decir que el reciclaje es importante, etc. Pero el problema es que esta motivación, estas ganas, este como amor hacia el reciclaje no se traduce en acción. Y ahí está, bueno, este 2% que también no sabemos si el 2% es la gente finalmente es la que dice que recicla o la que realmente en el fondo está reciclando. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre la motivación y la acción? ¿Qué nos está frenando? ¿Qué es lo que pasa quizás en nuestras casas que también nos está frenando estas ganas que decimos que tenemos de reciclar? ¿Cuáles son los desafíos que nos enfrentamos cuando solo 1 de cada 4 chilenos finalmente son los que reciclan semanalmente? Para intentar y empezar a darle respuestas también a todas estas dudas que tenemos, le damos la bienvenida a Roberto Isixson, gerente general de CADEM, que nos va a exponer justamente los resultados de este interesantísimo barómetro. Bien, muy buenos días. Quiero partir por agradecerle a Resimple haber confiado en el trabajo de CADEM para poder desarrollar este primer barómetro de reciclaje en Chile. Estaba recordando ahora que hace exactamente 10 años tuvimos también el honor y el privilegio de haber trabajado con el Ministerio del Medio Ambiente en la realización de la que era la primera encuesta nacional de medio ambiente que se realizaba en Chile. Y es interesante cómo este tema en los últimos 10 años ha ido cobrando relevancia. Entonces, tanto en la definición de políticas públicas, como explicaba la ministra, ¿cierto?, como en el rol que tiene la empresa privada también. Y ahora, con este barómetro de reciclaje, lo que buscamos es ver cómo las personas, como los consumidores, como los ciudadanos, independientemente del rol que tengamos, ¿cierto?, estamos involucrándonos en relación a este tema que sin duda es un gran desafío.
Y cuando tuvimos la primera conversación con Resimple, trabajamos sobre una hipótesis que nos parecía que era compleja, que es que cómo lográbamos, a través de un estudio, reflejar de la mejor manera posible la verdad en torno al reciclaje y vencer de alguna manera la respuesta declarativa desde el deber ser, ¿cierto? Una encuesta es una conversación entre dos personas y por lo tanto puede estar llena de subjetividades. Y una de esas subjetividades es decir, bueno, ¿tú reciclas? Y la respuesta simple es decir, sí, yo reciclo. Entonces, queríamos en el fondo ir un paso más allá y para eso lo que fuimos haciendo fue no partir desde la encuesta, no partir desde el instrumento final, ¿cierto?, que es el que vamos a presentar hoy día, sino que iniciamos este trabajo con dos fases cualitativas, donde nos juntamos a través de focus group primero y luego con entrevistas en profundidad en los hogares, que es una herramienta más bien etnográfica, ¿cierto?, tratar de identificar cuáles eran esos elementos que hoy día construyen la relación que tienen las personas con el reciclaje. Entonces, este fue un trabajo que se fue construyendo en distintas etapas y lo que vamos a presentarles hoy día es los resultados de esta encuesta nacional de reciclaje que configura el primer barómetro y que esperamos poder volver a repetir el próximo año. ¿Qué es lo que hicimos para validar los resultados de las fases cualitativas que les mencioné? Hicimos dos encuestas. Por una parte tenemos una encuesta nacional de opinión pública que realizamos de manera online a través de un panel que es de carácter probabilístico, aplicado en todo Chile, en todas las edades, en todos los niveles socioeconómicos. Y luego hicimos una muestra complementaria de 1000 casos telefónica para dos tipos de comunas donde Resimple tiene actividad, pero que se distinguen entre ellas por su eficiencia en torno al reciclaje. Fueron 1000 encuestas adicionales con el objetivo de poder ir identificando, ¿cierto?, qué hacen ciertas comunas que otras no y cómo poder ir cerrando después cuando vayamos profundizando en los resultados del estudio, poder ir colaborando en conjunto con los municipios y con el Estado, sin duda, para poder ir cerrando esas brechas. El estudio se hizo entre el 24 de octubre y el 5 de noviembre, y por lo tanto, estando hoy día a 18 de noviembre, los datos no pueden estar más frescos, ¿cierto?, para presentárselos a ustedes hoy día. Vamos a ver este resultado en 4 grandes capítulos y el primero tiene que ver con percepciones generales sobre el reciclaje. Algunos ya anticiparon, ¿cierto?, los resultados, me fueron robando algunas de mis primicias, pero lo primero y lo más importante es que le preguntamos a los chilenos, ¿cierto?, según lo que sabes o te imaginas, ¿qué es reciclar? Y la palabra más relevante que surge desde el concepto del reciclaje es la reutilización. En la suma de los conceptos asociados al reciclaje, el 47% de las menciones espontáneas se asocian a volver a usar productos y materiales dándole el mismo uso original o un uso nuevo, ¿cierto?, que tiene que ver con la reutilización. Y luego un 40% como una segunda derivada aparece el reciclar, ¿cierto?, como idea de transformar materiales para convertirlos en nuevos productos o materias. Luego aparecen otros como la clasificación de diferentes residuos, generar menos basura, el cuidado con el medio ambiente. Son todos temas que aparecen asociados de manera espontánea frente a esta primera aproximación que significa para ti reciclar. Y en el contexto de lo que la gente entiende, ¿sí?, porque de eso no podemos hacernos cargo, de lo que la gente entiende por reciclar, la pregunta era, bueno, ¿cuánto reciclamos, cierto? ¿Cuánto crees tú que reciclas? Y en Chile, un 28%, es decir, 1 de cada 4, ¿cierto?, como ya lo hemos dicho anticipadamente, 1 de cada 4 chilenos declara que recicla mucho o bastante. El 38% declara que algo. En mi experiencia, yo llevo casi 15 años haciendo esto, algo es poco o nada, digamos. Y el 31% declara que poco o nada, que es decir, nunca, digamos. Entonces, en general, vemos que a nivel nacional hay un 28% de declaración de reciclaje y en las comunas
desde donde se aplica o desde donde las personas responden es un 27% y de hecho aumenta el poco nada a casi un 40% hoy día de declaración de reciclaje. Vamos ahora a ver cuáles son las prácticas en torno al reciclaje y preguntamos cuál de los siguientes residuos considere que se pueden reciclar. Y aquí es interesante dar cuenta que la gente entiende de manera muy mayoritaria qué es lo que puede reciclar, qué es lo que puede hacer, ¿cierto? El 88% considera que se puede reciclar las botellas de plástico, el 88% considera que se puede reciclar el papel y cartón, el 86% de las botellas y envases y frascos de vidrio, las latas de aluminio, los cartones para alimentos y bebidas, todo con sobre el 80% de identificación. Un 73% considera que los textiles son reciclables, ¿cierto? Y luego, en torno al 60% que los envases envoltorios de plástico, los orgánicos, restos de fruta y verduras son reciclables, y ya menos, y esto también es interesante porque creo que hay un desafío en la comunicación y en la educación de los procesos de reciclaje, de que los artículos electrónicos son reciclables, solo el 53% lo declara, y las pilas, solo un 37% sabe o logra identificarlas como un elemento que se puede reciclar. ¿Con qué frecuencia reciclamos? Decíamos, ¿cierto? Solo el 26% declara que a diario o semanalmente entrega residuos para su reciclaje. Y lo que es interesante es que en las comunas donde sabemos que hay actividad de Resimple y que tienen disposición, ¿cierto? O mayor infraestructura, como decíamos, para acercarse a los temas de reciclaje, esa práctica aumenta de manera significativa. Y por lo tanto, en el fondo, nos damos cuenta que la infraestructura, que el rol de los municipios, que el rol del Resimple, que el rol del gobierno, de las gobernaciones, tiene un impacto positivo en la disposición a acercarse al reciclaje, y me parece relevante decir que hicimos un esfuerzo por tener una muestra que sea lo suficientemente grande en las comunas, en este tipo de comunas, para decir que son resultados que son representativos y el cambio es positivo. Por lo tanto, yo creo que aquí el mensaje es: se puede. Se puede movilizar, ¿cierto?, a un país entero en torno a estas materias cuando vemos que las comunas que tienen más o menos eficiencia, pero que tienen presencia y una actividad regular en materia de reciclaje, muestran una disposición significativamente mayor al reciclaje que el resto de Chile. Esto es uno de los datos que a mí más me llamó la atención y después vamos a ir viendo cómo, en la configuración de este estudio, digamos, por qué. Pero cuando abrimos ese 26% que declara que recicla de manera semanal o diaria, vemos que primero no hay diferencia entre hombre y mujer. Eso me parece interesante, que la región metropolitana, junto con el norte, están más avanzados que la zona centro y el sur, que todavía el reciclaje parece ser una actividad mucho más cercana a los niveles socioeconómicos más altos, aquellas personas que viven en comunas probablemente C1, C2, digamos, y que el reciclaje está más bien castigado todavía en comunas de clase media baja o sectores bajos. Pero a mí lo que más me llamó la atención es la diferencia generacional. Solo un 9% de los jóvenes entre 18 y 24 años declara que recicla a diario o semanalmente, llegando a un 34% en los mayores de 55 años. Y esto me parece súper importante, porque después vamos a ver unos resultados. Me voy a adelantar un dato, después lo voy a repetir, pero vamos a ver que una de las principales razones por la cual las familias deciden adoptar prácticas de reciclaje es porque sus hijos se los piden, porque los colegios han motivado la materia de reciclaje, y por lo tanto aquí veo que aparece en la declaración del deber ser. Es importante reciclar, para los jóvenes es importante reciclar, para los niños es importante que se recicle mientras lo haga otro. Y por lo tanto la pregunta es: ¿cómo logramos también motivar no solo la importancia de reciclar en los colegios y en las universidades, sino las prácticas de reciclaje? El fomento del hacer.
me parece que hoy día, se los dejo a ustedes que están dedicados en el día a día a esto, me parece que eso es súper relevante. No solo lo declarativo, lo importante que es, sino que también la relevancia de lo que significa hacerlo, en la medida en que el número de jóvenes se sume a esta actividad, me parece que desde ahí es el primer gran cambio que podemos hacer para que el reciclaje en Chile comience a ser una cuestión más bien efectiva. ¿Con qué frecuencia recicla los siguientes residuos, cierto? Las botellas de plástico en primer lugar con un 24%. En general tenemos una gran categoría completa que se mueve en torno al 20%, botellas de plástico, botellas, envases y frascos de vidrio, latas de aluminio, papel y cartón, orgánicos, cartones y alimentos y bebidas, un poquito menos los envases o envoltorios, pilas, textiles y artículos electrónicos prácticamente no se reciclan, y evidentemente aquí también, y esto me parece importante, hay una correlación, ¿cierto?, entre aquellas cosas que logro identificar como que son reciclables y por lo tanto las voy a reciclar un poquito más, versus las que no las identifico, las reciclo menos, y en la medida, esto muestra que en la medida en que aumenten los niveles de conocimiento y práctica, se puede hacer un cambio. No solo reciclamos poco, yo creo que la segunda gran conclusión de este estudio, además de la necesidad de pasar a la acción y más allá de la declaración, es que también reciclamos mal. O sea, se recicla poco en Chile y se recicla mal. Cuando nosotros preguntamos en relación, por ejemplo, al reciclaje en botellas de plástico, si realiza alguna de estas acciones, siempre y casi siempre, cuando sabemos que lo importante de ese reciclaje, en el caso de las botellas de plástico, es que estén limpias, que estén secas y aplastadas, el 24% declara que recicla la botella, como ustedes, digamos. Seguro separa las botellas plásticas en un contenedor especial, el 21%, lo dejo en un punto de reciclaje en mi barrio o condominio, 19%, reutilizo las botellas retornables, solo el 15%, y luego las dimensiones, ¿cierto?, que involucran o que nos permiten ver la calidad de ese reciclaje, tienen bajo resultado. Aplasto la botella 13%, limpio y seco la botella antes de reciclarla solo un 13%, lo entrego a un recolector o camión de reciclaje solo un 8%. Entonces esto empieza a dar cuenta de que reciclamos poco en Chile y además estamos en la práctica reciclando mal. Pasa exactamente lo mismo con las botellas y frascos de vidrio. El reciclaje de calidad es limpio y seco. Solo el 14% declara que lo limpia antes de reciclarlo, solo un 12% declara que lo deja en un punto limpio en el supermercado, o el 8% que lo entrega a un recolector o camión de reciclaje, el 22% no declara reciclo botellas, envases y frascos de vidrio, y por lo tanto, ahí está, digamos. Pasa exactamente lo mismo con las latas de aluminio o hojalata, tienen que ser limpias, secas y aplastadas, y vemos que, de nuevo, solo el 14% declara que las aplasta. Y para qué voy a seguir repitiendo lo mismo, porque con los papeles y cartón pasa de nuevo exactamente lo mismo, limpio, seco y aplastado, solo un 21% declara que recicla papel y cartón, saco restos de alimentos de las cajas de comida, solo el 15%, lo dejo en un punto limpio en supermercados, tiendas u otros, solo un 11%, lo entrego al recolector de camión de reciclaje, solo un 8%. Por ejemplo, en el caso de los cuadernos, solo el 10% declara sacar los espirales. Esos 10% son héroes, digamos, ¿cierto? Porque igual es un desafío sacar los espirales de un cuaderno, digamos, ¿sí? Yo los declararía héroes o al menos embajadores, ¿cierto?, del reciclaje en Chile, digamos. Y ocurre exactamente lo mismo para los cartones, para los envases y envoltorios plásticos ocurre exactamente lo mismo, y por lo tanto, en el fondo, todas estas preguntas nos ayudaron a entender y a profundizar en el hecho de que, de nuevo, y lo voy a repetir varias veces, reciclamos poco, pero además reciclamos mal. ¿Cuáles son los movilizadores y las barreras para el reciclaje? Lo primero, ¿cuál es el motivo, cierto, más importante para reciclar? Y aparece en primer lugar, tanto en primera mención con un 25% como en total menciones, que es la suma de menciones, es contribuir a la calidad de vida de mi barrio y de ciudad. Aparece como primer movilizador, ¿cierto? Muy de cerca, muy empatado con la idea de reducir la generación de basura.
Ya más atrás aparecen otras ideas, pero que todavía siguen siendo relevantes, como reducir el residuo doméstico, como mantener un estilo de vida ecológico, crear trabajos o una economía verde o fomentar prácticas ecológicas en mi familia. En general no hay una gran motivación, en general están todas bastante equilibradas, pero yo diría que en primer lugar hay que reconocer que contribuir a la calidad de vida del barrio y de la ciudad y reducir la generación de basura son hoy día los dos principales, ¿cierto?, motivadores. Y lo otro que nos llamó la atención, perdón por la tabla, digamos, pero de nuevo el estudio acaba de salir del horno, entonces después podemos entregarlo más bonito, pero es interesante, de nuevo por edad, que en el caso de los jóvenes, reducir la generación de basura o el residuo doméstico son los principales motivadores en los segmentos de 18 a 24, que están lejos, y se ven más lejos que los mayores de 40 años a más de 56 en contribuir a la calidad de vida de mi ciudad o barrio. O sea, es interesante también que en este caso particular los jóvenes ven el reciclaje como una cuestión más bien de su familia individual, un poquito más alejado, ¿cierto?, que aquellos que practican el reciclaje, que están ya más concientizados probablemente de la importancia que tiene el reciclaje en la contribución a la calidad de vida en mi barrio y ciudad. ¿Qué acciones y actitudes realizamos hacia el reciclaje? ¿Cuán identificados nos sentimos con ciertas frases, ¿cierto? El 76% de los chilenos declara que tiene claro a qué contenedor debe depositar cada cosa. Yo creo que en eso se ha avanzado bastante. Un 57% dice que reciclar es una práctica fácil. El 50% se siente identificado con que ha buscado información sobre la ubicación de contenedores de reciclaje, y obviamente aquí la infraestructura es un tema relevante. El 43% de los chilenos declara que hay puntos limpios o verdes de reciclaje cerca de su domicilio, y solo un 23% declara que en su comuna pasa un camión de reciclaje casa a casa toda la semana. Ahora, ¿por qué quisimos complementar esta lámina y estos resultados con las comunas del Grupo A y Grupo B, que son comunas donde Resiempre tiene presencia, como les decía antes, y que muestran más o menos eficiencia en el reciclaje? Porque en todas ellas, y especialmente en las B, por ejemplo, aumenta mucho la disposición al reciclaje. Se fijan, en el fondo pasamos de un 76% a comunas B a un 80%, que es una práctica fácil al 62%, o en su comuna pasa un camión de reciclaje, que es solo un 23% a nivel nacional, llega a un 50% en el grupo de comunas A un 58% en las comunas B, también en el acceso a puntos limpios, digamos, y por lo tanto estos tipos de comunas, ambas, están a la vanguardia y pueden ser buenos ejemplos de lo que el resto de Chile podría estar haciendo en la medida en que vayamos avanzando hacia allá. ¿Quiénes son las voces autorizadas e influenciadores sobre el reciclaje? ¿Cuánto considerarías la opinión de la siguiente persona? Casi un 70% considera la opinión de los encargados de los puntos limpios verdes, lo que creo que a mí me llamó la atención, refleja la importancia y que se transforman en voceros en sí mismos del reciclaje. El 58% considera la opinión de los municipios, mucho bastante. Los recolectores de basura son también un agente importante, influenciador, a la hora de definir si un residuo se puede reciclar o no. Los familiares amigos, 46%. Los conserjes de los edificios, condominios, un poquito menos, ya 36%. Los rostros de televisión no parecen como grandes agentes hoy día, 26%. Y los influencers en redes sociales parece que están dedicados a otras cosas que a motivar el reciclaje, digamos, ¿cierto? No voy a entrar en detalle de a qué podrían estar dedicados, digamos. ¿Cuáles son los principales obstáculos para reciclar? Para el 46%, el principal obstáculo tiene que ver con que no hay donde reciclar cerca de casa. Y es interesante que en primera mención, en el fondo, los temas de infraestructura son relevantes, pero luego la gente también identifica la falta de una cultura cívica asociada, ¿cierto?, al reciclaje. Falta costumbre, falta información, falta de tiempo, proceso difícil, digamos, aparecen todas también
como variables que tienen menciones que son relevantes, que equilibran de alguna manera el no tener un lugar cerca para reciclar o no tener espacio, por ejemplo, en el hogar, que también evidentemente haría que esto fuera complejo. Ahora, ¿cuáles son los factores que nos movilizan más a reciclar? En primer lugar, y por eso les decía a propósito de la declaración de reciclaje de los jóvenes, los hogares han adoptado prácticas de reciclaje porque comenzaron a tener una vida más ecológica, el 52% se identifica, pero luego los hijos tienen un rol fundamental, ¿cierto? Mis hijos me enseñaron a reciclar, la llegada de mis hijos me llevó a reciclar, que aparecen en segundo y en tercer lugar, digamos. Entonces hay una motivación de declaración que viene desde los niños, pero creo que de nuevo nos falta un pasito para pasar desde la declaración a la acción. Comenzar a reciclar por recomendación de mis amigos, 1/3, por libros, reportajes, 1/3, y otras, digamos. Comenzar a reciclar por campañas de influencia en redes sociales, de nuevo, no es algo que vaya a buscar a Instagram o a TikTok, digamos. El 73% dice que poco nada. ¿Usted sabe qué ocurre luego de que los residuos se entregan para reciclar? El 70% no lo sabe. Y esto también me parece que es importante porque está el típico mito, bueno, si ¿para qué voy a reciclar si después lo juntan todo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vencer esa frase típica, digamos, que ya se ha transformado casi en un chilenismo, uno podría decir, que hemos escuchado probablemente todo, tiene que ver con esto, digamos. Según lo que se imagino, ¿qué ocurre? Se transforman en un nuevo producto. O sea, básicamente en el fondo el proceso de los materiales en un 77%. Transformación de productos, vuelven a ser materias primas, se reprocesan, son llevados a plantas de tratamiento, los separan, los limpian y luego otras como el sistema de reciclaje. Y para terminar, quisimos en el fondo profundizar sobre el conocimiento y la red de actores en torno al reciclaje. Y aquí lo que nos pareció más interesante y que cuando le preguntamos quién es el principal responsable de promover el reciclaje, a nivel de opinión pública general se da las tres fuerzas tripartitas relevantes, creo yo, digamos. El municipio, que el total de las menciones llega a un 48%, el gobierno, pero que en primera mención es el más importante con un 27%, y las personas, con un 32%. O sea, en el fondo una mirada donde todos somos relevantes. Ahora, si algo ocurre, que es interesante, que las comunas donde hay mayor activación del municipio, las personas disminuyen su influencia, ¿cierto? Aumentando las del municipio y las del gobierno, probablemente porque es un tema que está más bien o más avanzado, más que, no debo decir resuelto, pero sí avanzado. Por lo tanto, las personas termina siendo como una pieza de activación manual y el rol y la importancia está principalmente en los municipios y en el gobierno, perdiendo, como decíamos, cierta relevancia las personas. ¿Cree que el futuro reciclaje debería ser una responsabilidad de solo del sector público, un 8%, solo del sector privado, solo un 3%, y el 84% de los chilenos considera que una estrategia del futuro reciclaje debería estar apalancada de una alianza público-privada? Con eso me quedo, no les voy a repetir los principales resultados porque ya los fui comentando todo, simplemente de nuevo agradecer a Resimple y espero que este estudio sea un aporte a las acciones que podamos tomar hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Sí, claramente el estudio será un aporte con los resultados acá que vimos. Hay hartas cosas que uno puede empezar a hacer desde la casa o también en la forma de comunicar o lo que estamos comunicando. Hay harto ahí que reflexionar. Vamos a dar ahora una bajada. Vamos a dar una bajada ahora a los datos, a los resultados, pero antes vamos a despedir a la ministra Maisa Rojas, que por supuesto se tiene que ir, hay una agenda que cumplir. Muchas gracias, ministra. Y ahora les voy a presentar a nuestros invitados con quien vamos a repensar estos resultados y vamos a conversar al respecto. Le doy la bienvenida a Pablo Adenier, exministro del Medio Ambiente, también a Claudio Castro, alcalde de Renca, y Esteban Coberg, académico del Magíster de Negocios Sostenibles de la Escuela de Negocios de la
UAI, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahí, Esteban. Alcalde, venga. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Estaban buenos los resultados? Sí. Muy interesante. Muy interesantes. Pablo, quiero partir contigo esta conversación y que también nos cuentes acá, a quienes estamos todos presentes, a quienes nos están viendo a través del streaming también, ¿cuáles son tus percepciones sobre los datos que nos acaba de presentar Roberto Isakson? ¿Y cuáles son los principales desafíos también que tú ves, que encontraste según estos resultados a mediano y a largo plazo? Muchas gracias por la pregunta, por la invitación a Resimple y por la audiencia a poder analizar estos resultados y poder analizar la implementación, diría yo, de esta política pública en Chile que ha tenido tanto consenso, pero que ha sido tan difícil, yo diría, empujar, concretarla en el fondo. Mira, yo creo que hay parte del resultado que es bien consistente, que es lo que mostraba Roberto, con todas las encuestas que se han hecho, básicamente las encuestas nacionales del medio ambiente en el ministerio, que en el fondo, que lo que dice la gente no es cierto. O sea, si lo que la gente dijera fuera cierto, no tendríamos ese menos de 2% del material que se recicla. A mí lo que más me llama la atención es que habiendo pasado un poquitito más de 10 años con este dato, no como país no generemos el punto de inflexión, ¿no? Y que todos los años nos sorprendamos que tanta gente dice que recicla y que en el fondo no recicla. Yo creo que aquí hay algo que es bien fundamental en este eslabón de la cadena. No estamos hablando ni de los productores, ni de los sistemas, ni de los gestores. Estamos hablando del consumidor. Datos súper interesantes que mostraba Roberto y que al menos yo no lo había visto. Por ejemplo, en la última pregunta, cuando decía, bueno, ¿quién promueve el reciclaje en Chile? Yo creo que de manera errada se está esperando que lo promueva el gobierno o que lo promuevan los municipios. La ley, como su nombre lo dice, es responsabilidad de los sistemas de gestión, también en su organización y financiamiento de la implementación de la ley REP, hacer promoción y hacer educación de manera constante en el tiempo. Eso es lo que nos sugiere incluso experiencias internacionales de otros sistemas de gestión en Europa. Nosotros no hemos inventado la rueda. Hay sistemas de gestión que funcionan en Europa hace muchísimo tiempo y son los propios sistemas de gestión los que no organizan ni la cadena de recolección, pero sí organizan y promueven el reciclaje de manera constante. Ese es el objetivo y el espíritu de la ley. Estamos hablando de una ley de responsabilidad extendida al productor. Por lo tanto, eso es y va a seguir siendo responsabilidad de los sistemas de gestión. No va a ser responsabilidad ni del gobierno ni del municipio. Podrán ayudar, los podremos alinear, pero ¿quién financia eso? Si yo fuera alcalde, yo no financiaría educación, si esa es la responsabilidad de los sistemas de gestión en el fondo. Yo podría ayudar. Entonces yo creo que el primer elemento en lo que nos motiva en esta discusión, en este eslabón del consumidor, que a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención. Y segundo elemento nuevo en este barómetro tiene que ver con los movilizadores que nos comentaba Roberto. Mi percepción es que los movilizadores que dice el ciudadano encuestado son tremendamente débiles. Proteger el planeta, la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, con movilizadores débiles es poco lo que podemos esperar de cambios de conducta del ciudadano común y corriente para aumentar la proporción de residuos que finalmente se valorizan. Ante movilizadores débiles, creo que como país tenemos que pensar en otros movilizadores. ¿Y cuáles son los que te gustaría a ti, por ejemplo, que hubiese respondido, si estuviésemos soñando? Por ejemplo, un movilizador que de verdad deberíamos pensar, hoy día la gestión de residuos en Chile prácticamente es gratis. Prácticamente es gratis. La mayor proporción de propiedad está exenta del pago de derechos de aseo. Yo creo que es momento de pensar en algo impopular, pero que se ha pensado en otras veces, es obviamente hacer efectivo el pago de derechos de aseo y generar la exención
como un incentivo ya de carácter económico para que la gente pueda hacer una recolección segregada en origen. Si no, estos números que los venimos viendo hace 10 años, los vamos a ver 10 años más. Creo que ahí hay una herramienta, insisto, probablemente impopular, pero muy efectiva y que Chile no lo está haciendo. ¿Ah? Porque yo veo que es menos probable incluso que los alcaldes o que alguna autoridad sancione a una familia o a un ciudadano por no reciclar. Creo que es difícil. ¿Ah? Y en materia de campaña, yo creo que hay dos experiencias, con esto voy... Yo creo que hay dos experiencias que hay que mirar con atención y que tienen mucho que ver con la ley REP y probablemente con el cambio de conductas. Por ejemplo, cuando salió la ley que prohibía fumar en espacios públicos, varios lo creíamos una locura, imposible, que no iban a haber fiscalizadores. Pues bien, ese cambio regulatorio de la prohibición de fumar en espacios públicos hoy día obviamente está muy asentado y es parte de quienes fuimos fumadores. Sería muy improbable fumar en una universidad, en un estadio, en una oficina. Bueno, y eso fue por un cambio regulatorio puntual muy significativo que muchos dudaron de su efectividad, que no iban a haber fiscalizadores. ¿Se acuerdan que hubo hasta que cambiar ciertas instalaciones en los restaurantes? Sí. Por lo tanto, es una realidad. Y segundo, lo que hizo el Ministerio de Salud con la certificación de calidad de los alimentos. Estos famosos rombos negros de alto. Hoy día cualquier ciudadano es capaz de mirar esa etiqueta y al menos distinguir un producto de otro y eventualmente cambiar su preferencia de consumo por la presencia de sellos. Hemos avanzado muy poco como país en poder certificar, rotular la calidad o el tipo de envase, si es reciclable o no. ¿Ah? Por lo tanto, creo que ahí hay dos elementos que sí nos permitieron como país poder cambiar los hábitos de consumo. Y tercero, yo aquí sí termino, obviamente, todos los esfuerzos tienen que estar en facilitarle la vida al consumidor, o si no vamos a seguir siendo el 5% de los interesados o entusiastas en reciclar los que vamos a seguir reciclando. Mientras no le facilitemos la vida a ese consumidor, probablemente no vamos a mejorar los volúmenes. Y por último, ahora sí que termino, Chile optó por la recolección segregada en origen para separar. No optó ni por los puntos verdes ni por los puntos limpios. Por lo tanto, es esa vía la que hay que fortalecer. Claro. Educación permanente al ciudadano para que pueda separarlo en su casa. Ojalá con todas las facilidades que nos permitan ir aumentando la proporción de ciudadanos que participa de este sistema. Eso. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por tu respuesta. Alcalde, quiero seguir con usted. Pablo dijo algo muy interesante y hablamos de estas responsabilidades, que en el fondo la encuesta, el barómetro nos dice que la gente siente de alguna manera que la información tiene que venir del gobierno, esto es responsabilidad también de las municipalidades. Pablo nos dejó claro que no, más aún así, claro, uno puede preguntarse, uno tiene una cierta responsabilidad más allá de la práctica o lo legal, en el fondo, sí, los municipios finalmente juegan un rol demasiado esencial, acá lo estamos viendo, para la gente lo es, en informar y llevar a la práctica también el reciclaje. Sí, sin duda. Bueno, gracias por la invitación, también una alegría estar conociendo estos datos y participando o insumando más bien, ¿no?, lo que estamos haciendo en una tarea que es tan urgente y tan relevante. Mira, yo diría que primero los municipios por ley tenemos también la tarea de hacernos cargo dentro de nuestro territorio comunal de la gestión de nuestros residuos, ¿no? Y esto está en ese ámbito. Pero yo quiero partir primero en otro plano, ¿no? Nosotros acabamos de tener una campaña municipal, ¿cierto? Una oportunidad única probablemente para haber discutido respecto del rol de los municipios en algo tan importante como el reciclaje. Y la verdad es que lo que vemos es que eso estuvo completamente ausente de esa discusión. Probablemente hay algunas contadas excepciones, pero no solamente no era algo que motivara la discusión pública, ¿no? A mí ningún medio de comunicación me preguntó cuál era nuestra propuesta en reciclaje, y tampoco un vecino. O sea, yo hice puerta a puerta un mes completo y claro,
respecto del deseo de tener donde reciclar, sí, ¿cierto? Respecto de algo que probablemente tomara la decisión con el voto, no. Y lo estamos viendo hoy día también en la campaña de los gobernadores regionales en segunda vuelta. Yo creo que eso es importante plantearlo. Yo creo que la discusión de la política pública, la discusión de la opinión pública, no está hoy día conduciéndonos a tener los debates más relevantes también para la vida de las personas, porque la gestión de los residuos es algo muy relevante en la vida de las personas. Y eso creo que no se puede dejar pasar, ¿no? Porque eso modifica las conductas de quienes somos autoridades electas, ¿no? Yo soy un alcalde que estoy a punto de terminar mi segundo periodo, por lo tanto llevo 8 años como alcalde, y hoy día, mirando un poquito en retrospectiva y con la libertad de haber ganado la última elección a la que me podía presentar, puedo decir que mi primer periodo de gestión municipal, respecto de reciclaje y de gestión de residuos en general, yo diría que el principal motivador era hacerlo mejor que la gestión anterior. No mucho más que eso. Y eso tampoco significaba un desafío muy grande porque Había poco hecho. había muy poco hecho. Y en este mundo, ¿no?, de la gestión pública, especialmente en el mundo local, hay harto de mostrar actividades, pero no tanto vincular eso a resultados. Entonces, para un alcalde o una alcaldesa renta mucho, ¿no? En redes sociales mostrar que inauguramos un punto verde por acá, un punto limpio por allá, que hicimos alguna cuestión más puntual, pero de ahí a pasar a tener datos y poder establecer una hoja de ruta para llegar a hacernos cargo de lo que queremos hacernos cargo, falta harto. Y eso es lo que yo creo, esa para mí es la respuesta a la pregunta, ¿no? Y estoy haciendo un reconocimiento. Nosotros no la respondimos en mi primer periodo de gestión, sí en el segundo periodo de gestión, ¿no? Hoy día les puedo decir que en Renca se generan nuestros vecinos no industriales 80.000 toneladas de residuos. De esas 80.000 toneladas de residuos, cerca de 20.000 son residuos que podrían entrar en la recolección o el reciclaje de plásticos, embalajes, lo no orgánico, ¿no? Pero el 50% es orgánico. Yo creo que ahí hay una tarea central y de la que todavía no llegamos a hacernos cargo. Entonces, no es solamente planificar, sino que también es articular una estrategia comunal de residuos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacernos cargo? Probablemente en un horizonte de muchos años, que van a exceder el periodo de los 4 años de los alcaldes o alcaldesas, pero cómo nos vamos a hacer cargo de lo no orgánico y de lo orgánico como algo central. Y bueno, eso tendrá medidas muy claras que tomar, pero también toda la dimensión de trabajo con la comunidad, ¿cierto? Y seguramente vamos a profundizar después en eso. Pero yo diría que ahí está el rol principal de los alcaldes. En Renca, yo decía, tenemos esta tarea de reciclar 20.000 toneladas de residuos no orgánicos. Con la llegada de Resimple todavía no cumplimos un año con la capacidad completa del camión pasando por todos los barrios, pero ya con lo que llevamos hemos triplicado los residuos que teníamos antes reciclados. Eran 250 y ya vamos a 750. De 750 pasar a 20.000 en un año, todavía la ruta que tenemos es larga, ¿no?, y compleja. Y si a eso le sumamos lo orgánico, donde ahí tenemos, diría, prácticamente nada, ¿no? Hemos hecho algunos pilotos, pero y tenemos en esta hoja de ruta un centro de reciclaje de residuos verdes, que son también distintos los orgánicos, la forma en que se recolectan y la forma en que se procesan, pero yo diría que ahí nos falta mucho. Ahora, sin duda, el gobierno local, los municipios, es quien mejor puede articular las acciones en nuestro territorio para poder ejecutar eso. Pero yo también diría la salvedad de la ciudad de Santiago, ¿no? No tiene mucho sentido, esto se conecta también con cómo los ciudadanos entienden su participación en esto. No tiene mucho sentido que la ciudad de Santiago, que tiene 34 comunas distintas, dentro de la región metropolitana, que tiene 52, o sea, la ciudad es muy compleja, tengamos sistemas de gestión de los residuos que son completamente distintos. En la práctica, un vecino que vive de una calle para acá tiene un sistema distinto de recolección de residuos y por lo tanto también de reciclaje que de la calle para allá. Y eso hace, y un vecino que cruza la calle, no vive autocontenido en su comuna. Entonces yo diría que también ahí nosotros tenemos, y eso es parte de las cosas que deberían estar en discusión hoy día en la campaña de segunda vuelta de esta gobernación, es un desafío de coordinación muy relevante, del que también tenemos que hacernos cargo. Yo creo que no es sostenible en el largo plazo que la ciudad de Santiago siga teniendo 34 estrategias completamente distintas y desconectadas de cómo nos hacemos cargo de nuestros residuos. Muy buen punto, alcalde. Muchas gracias por su opinión también. Esteban, desde tu vereda, desde el mundo de la academia, que tanto puede aportarnos, ¿cierto? ¿Cómo ves este desafío y la interacción que debe tener el sector público con el sector privado? Muchas veces también ahí los resultados lo dijeron,
para consolidar finalmente como un modelo de reciclaje que sea realmente sostenible, y me refiero a sostenible que perdure en el tiempo, como por ejemplo este punto que también hablaba el alcalde, claro, 34 formas distintas de recolectar. Necesitamos algo que finalmente nos ayude, que se mantenga en el tiempo también y no funcione. Claro, bueno, no, igual agradecer la invitación, ¿no? Súper interesantes los resultados del estudio y yo creo que muy valiosos tanto para el mundo público, el mundo privado y para la academia, porque partiendo por el hecho de que faltan muchos datos para poder hacer investigaciones rigurosas sobre el reciclaje en Chile, ¿no? Entonces yo creo que en eso el estudio hace un gran aporte. Ahora, sobre tu pregunta, a mí hay un dato que me llamaba mucho la atención en la presentación y en eso estoy de acuerdo con Pablo, y es esta idea de que creo que para el común de las personas el reciclaje sigue siendo un poco una caja negra, ¿no? Lo que pasa una vez que ¿Qué pasa? que entregamos el residuo, ¿cierto? Lo que pasa de ahí en adelante creo que se conoce muy poco y eso quizás incide en por qué se recicla tan mal, ¿no? Porque en realidad no sabemos, Roberto lo decía, es esta idea de que, bueno, de por sí lo juntan todo, ¿cierto? Entonces yo no me preocupo. O sea, y creo que yo supe porque hace 3 semanas atrás fue una planta. Si no, probablemente sigo con la misma duda. efectivamente, ¿cierto? Y yo creo que eso pasa mucho. Entonces yo creo que eso es una barrera, pero también es una oportunidad gigante, ¿no? Como para abrir esta caja negra de parte de estas alianzas público-privadas y poder llevar esto más a la educación de base. Si los hijos son los grandes movilizadores, bueno, entendamos qué es lo que está pasando en las plantas, por qué es necesario que separemos en origen, ¿no? Qué es lo que pasa cuando no separamos en origen y en qué se convierten nuestros residuos efectivamente. Bien, y nuestro rol desde la academia creo que es súper claro en el sentido de apalancarnos en estos datos para generar estrategias efectivas para poder abrir esta caja negra y para poder apalancarnos para movilizar, para que estos movilizadores débiles que decía Pablo hace un rato dejen de ser quizás tan débiles, ¿no? Así que yo creo que tenemos mucho camino por recorrer, pero este primer estudio nos da por lo menos la línea base, ¿no? Y nos abre algunos datos con los que podemos empezar a trabajar. Muchas gracias, Esteban. Pablo, quiero volver contigo porque habían unos datos interesantes sobre las costumbres finalmente, la falta de costumbre, y uno la puede relacionar obviamente, con la necesidad de un cambio cultural, como también lo mismo que decía Esteban, por ejemplo, este desconocimiento finalmente. ¿Cómo nos sumamos a este cambio cultural, más bien también estructural? Porque pareciera que tenemos que abordar el tema desde muchos frentes, desde que no sabemos, desde la logística, son demasiados frentes abiertos y entre ellos tenemos la educación, por supuesto, la información, cerrar la brecha entre la buena intención de reciclar versus en llevarlo a la acción, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que ir dando? ¿Cómo nos vamos sumando a este cambio estructural / cultural? Sí, mira, como se ha dicho, como lo dijo también Roberto, acá hay distintos frentes, ¿eh? Hay un frente más regulatorio, un frente que es más de la implementación propiamente tal, y sin duda que hay un frente cultural de cambiar la costumbre, pero que no va a venir de generación espontánea, ¿ah? Yo soy de los que sostengo que algunos cambios regulatorios son los que nos van a permitir impulsar ese cambio de costumbre, ¿ah? Y sin duda, como bien lo decía el alcalde, la participación de los municipios es pero más que clave, ¿ah? Pero figúrense que una de las grandes dificultades de los sistemas de gestión es lograr convenir con un municipio. Los municipios no tienen ninguna obligación de establecer un convenio con un sistema de gestión, ninguna. Si un municipio no quiere o el alcalde no entiende de qué se trata, podría no firmar convenio nunca con un sistema de gestión. Yo soy de los que creo que pequeños cambios regulatorios, como por ejemplo un plazo determinado para que los municipios convengan con un sistema de gestión, con el que sea, deba ser obligatorio. Por supuesto. Y ahí tú permites alinear los esfuerzos comunales, municipales, en la implementación de esta estrategia. Segundo, obviamente, yo sí creo que el tema tarifario o el eventual incentivo económico tiene que implementarse sí o sí en nuestro país, ¿ah? Y probablemente ahí de la academia también podrían haber aportes muy interesantes.
Yo que sigo este tema, a mí me ha costado encontrar la información de cuánto gastan los municipios en gestión de residuos. Es altísimo, es una proporción casi obscena. Si desde la academia pudiese existir información sistemática, por ejemplo, de ese tipo de información, eso yo sí creo que mueve la aguja en los medios de comunicación, en el ciudadano común y corriente, para poder hacer las cosas distintas. Yo insisto que el gran problema de esto desde el punto de vista cultural es que la gestión de los residuos nos resulta gratis. En general, al ciudadano le es gratis. La única preocupación del ciudadano es que el camión pase con cierta frecuencia y ojalá por la puerta de su casa. O sea, por favor. ¿Cuánto tú generas? ¿Qué tipo de residuos tú generas? La verdad que no hay preocupación alguna y hay muy poca información. Entonces yo creo que desde la academia también, si se generara esa información de lo que cuesta al país, a las familias, la gestión de los residuos, creo que también nos permitiría impulsar lo que tú denominas como el cambio cultural. Yo creo que aquí falta muchísimo que conversar, como de aumentar la masa crítica en estos temas. O sea, figúrense si al alcalde Claudio Castro Renca, que es un modelo en materia de reciclaje, no es un tema recurrente, yo me lo imagino en otras comunas, o sea, probablemente es mucho menos. No, en el fondo. Es lo que impresionante comentó lo que dijo Claudio, porque obviamente Renca lo ha distinguido desde el punto de vista de tener sistemas de recolección selectiva, de instalaciones de recepción de almacenamiento, etcétera. No obstante, no es un tema que al ciudadano común y corriente lo pueda motivar. Entonces yo creo que por ahí pueden haber algunas claves de ir cambiando, de ir generando este punto de inflexión donde el tema tenga la importancia que se merece. Yo he visto presupuestos municipales, la proporción de plata que se gasta en residuos como súper importante y probablemente no es la misma proporción del tiempo, de la preocupación que le dedicamos a este tema. Muchas gracias, Pablo. Alcalde, justamente también como agarrándonos de lo que decía Pablo recientemente, y también de su reflexión en su puerta a puerta, hay una palabra en verdad que gusta en general y que usamos mucho y que nos gusta a todos usar la palabra corresponsabilidad, ¿cierto? Y en ese sentido, si la llevamos al concepto de modelo de reciclaje y también a intentar sumar a los vecinos, en el fondo, a este compromiso de ser corresponsables entre todos, en el fondo con el tema del reciclaje, ¿cómo se hace eso? O sea, en una realidad donde los vecinos en su puerta a puerta ninguno, en el fondo le preguntó por algún tema relacionado al mundo del reciclaje. Entonces es un gran desafío. Sí, mira, o sea, es muy difícil la respuesta, ¿no? Claro. No la tengo, pero sí yo creo que hay algunas instituciones. Yo estoy muy de acuerdo con lo regulatorio. Ahora, eso es algo que no va a surgir de un municipio. No, Yo claro. creo que ningún alcalde tiene intenciones suicidas todavía. Exacto. Como para cobrar los derechos de aseo o terminar con las subvenciones, pero sí me parece que es una discusión que nosotros tenemos que tener. A mí me llama la impresión a propósito de esta idea de Estado, de cómo se ha empujado la ley REP. La ley REP es, creo yo, mirándolo además desde un municipio, ¿no? Respecto de la discusión en el Congreso, es un modelo de cómo el Estado de Chile debiese llevar adelante políticas públicas complejas, un modelo que se podría aplicar en varios otros ámbitos donde estamos, o sea, para ponerlo en la contingencia, ¿no? Si hubiésemos enfrentado la reforma de pensiones como se ha enfrentado la implementación de la ley REP, otra historia se contaría, ¿no? A propósito del tiempo que nos hemos demorado en tener una reforma de pensiones, a pesar de que todos declaran estar de acuerdo con que debería haber una. Entonces, a propósito de eso, a mí me llama la atención que de distintos gobiernos, yo he sido alcalde durante 3 gobiernos, ¿no? La presidenta Bachelet, el presidente Piñera y el presidente Boric. Hay acuerdo de parte del nivel central de que cambios regulatorios son importantes para modificar las conductas. Y yo diría, no solamente para modificar las conductas, el reciclaje y la gestión de residuos es distinta en los municipios precisamente porque cuesta mucha plata y eso significa que hay municipios que no tienen la oportunidad de ejecutar algunos programas porque no tienen los recursos para hacerlo, ¿no? En la dimensión cultural, reciclar
yo diría hasta hace poco tiempo atrás, era un privilegio. Y era un privilegio de las comunas más ricas que tenían la plata para poder tener servicio de reciclaje, ¿no? Entonces, eso efectivamente es algo que nosotros podríamos ocupar también. Pero si no viene del nivel central, es difícil que algún municipio haga ese cambio. Sin embargo, lo noto cada vez más presente en la conversación. Después de eso, yo diría que es importante la constatación de que la infraestructura, que es algo por lo que nosotros podríamos, como alcaldes, tratar de empujar más, ¿cierto? Ya sea infraestructura de almacenamiento o infraestructura para poder tener la recolección domiciliaria, es una condición que es necesaria pero que no es suficiente. Nosotros podríamos tener de aquí a un tiempo más el camión de reciclaje pasando por todas las casas de Chile, y seguramente nuestro desafío de llegar al potencial que tenemos de reciclaje todavía sería bajo. Entonces, eso es algo que tenemos que incorporar. Yo tengo la impresión, a propósito de esta idea de, para no hablar de otro alcalde, pienso en mí mismo hace algunos años atrás, ¿no? El check de está el camión pasando por todas las casas podría ser, listo, nos olvidamos del tema y tenemos que enfrentar esa tarea. Y lo tercero es una dimensión cultural que sucede si es que uno lo replica y lo repite inundando todos los espacios de conversación, ¿no? Eso en el caso de Renca lo hemos enfrentado con que yo en cada una de mis intervenciones públicas tengo la saca amarilla del reciclaje al lado mío, porque me interesa que los vecinos lo tengan, ¿no? Porque de repente estamos en una asamblea, en una comunidad, después de alguna actividad, y yo pregunto, ¿cuántos de acá tienen esta saca? ¿No? Y bueno, la mitad de los vecinos levantan la mano. Ustedes saben que la otra mitad lo podría tener, que nosotros estamos reciclando, o sea, podríamos reciclar 20.000 y vamos en 700, que acá hay una ruta. O sea, hacer de esto un tema de conversación es una cuestión muy importante, porque si no, el camión, la saca y la infraestructura pasa a ser una cuestión que no tiene mayor relevancia. Y lo último es la apuesta que yo, más allá de los datos que se mostraron en esta encuesta, yo sí la creo. Yo creo que los niños, niñas y jóvenes son un movilizador que nosotros tenemos que seguir trabajando con ellos, ¿no? ¿Eso en qué se manifiesta en la práctica? Bueno, nosotros en el convenio que tenemos con Resimple tenemos además de la cobertura del camión, de 2 puntos limpios, tenemos puntos verdes en las 14 escuelas públicas de Renca. Pero Renca tiene más de 60 escuelas públicas. Entonces, con articulación público-privada, con algunas de las empresas de Renca, hemos ido instalando los puntos verdes en todas las escuelas donde no llegamos con Resimple. Y las escuelas son parte de nuestra estrategia central para enfrentar el cambio climático. En términos de los 3 ámbitos que planteaba la ministra, la escuela es fundamental. Acabamos de ganar un premio que es el Wheel of Cities, ¿no? un concurso de WWF, un concurso amistoso que tiene que ver precisamente con cómo las ciudades en todo el mundo enfrentamos nuestra estrategia para enfrentar el cambio climático, y nuestra base fue ir a todas las escuelas de Renca a plantear que nosotros amábamos Renca, y porque amamos Renca no solamente el reciclaje, sino que, bueno, en fin, todas las soluciones que podemos tener. Yo diría que eso es fundamental, tenemos que seguir en esa línea. Yo, en mi casa, reciclamos porque mis hijos no nos permitirían no hacerlo. Absolutamente, claro. Y yo creo que eso tiene que estar presente también para poder avanzar en este cambio cultural, que no va a pasar así, incluso con lo regulatorio, que tenemos que avanzar igual. O sea, tenemos que hacernos la idea de que un cambio cultural requiere, así como el cigarro, que es un buen ejemplo, requiere algunos años de implementarlo, pero con al menos una estrategia sistemática que tenemos que sostener. Eso todavía no existe. Muchas gracias, alcalde. Esteban, sigamos y vayamos concluyendo también esta conversación contigo. Si bien las cifras de reciclaje aún son bajas, tenemos mucho por crecer, existen oportunidades, ya que los resultados lo que sí nos demuestran es que hay una predisposición positiva por parte de la ciudadanía a querer reciclar, a querer, en el fondo como el medio ambiente de alguna manera, y ser parte de este proceso. ¿Cuál puede ser el impacto en la economía si logramos subir estas cifras en un trabajo conjunto entre el mundo público y el mundo privado? ¿Y qué soluciones ves tú como desde la academia? Sí, bueno, yo creo que es muy motivante este dato de que las personas miran el reciclaje favorablemente, ¿no? Porque cuando uno piensa en intenciones de acción al menos, uno de los grandes drivers de esto es la actitud que tenga la persona hacia esa acción, y en el caso del reciclaje es positivo. En cuanto al impacto sobre la economía, yo creo que lo que dice Pablo es cierto, ¿no? Hay un tema de costos y de que uno podría cambiar significativamente la estructura de costos, tanto de los municipios, pero también desde el mundo privado, ¿no? En la medida en que tú puedas
cambiar tu materia prima de algo virgen a algo reciclado, quizás también tienes grandes oportunidades para hacer eficiencias en costos, ¿no? Y para ser más eficiente en tu proceso de fabricación. Así que yo creo que hay una oportunidad de reducción de costos, hay una oportunidad también de creación de trabajo, ¿no? Porque estas industrias que están más asociadas a la economía circular tienden a ser bastante intensivas en mano de obra, ¿sí? Entonces hay oportunidades para crear nuevos trabajos, también para formalizar trabajos que hoy día son relativamente informales, ¿no? Hay una base grande de recicladores de base que son muy informales, ¿sí? Que eventualmente se podrían sumar a este tipo de esquemas y hay una oportunidad grande para ser más efectivos desde la innovación en tecnología, ¿cierto? Hay muchas cosas que hoy día no se reciclan porque la tecnología no está ahí todavía, ¿no? La ropa es como el gran ejemplo, ¿cierto? Reciclar las fibras aún es un tema. Así que creo que tenemos muchas oportunidades desde la reducción de costos, pero también, como decía Magdalena al inicio, desde la captura de oportunidades asociadas a la implementación de estas iniciativas de economía circular, ¿no? Y nuestro rol desde la academia, sumando a lo que ya se ha dicho, creo que el otro rol que tenemos grande de la academia también es ayudar a esta articulación público-privada, pero también a diseñar estrategias más efectivas para que efectivamente, como decía Pablo, para las personas sea más fácil reciclar, ¿no? Yo creo que ahí el mundo privado también tiene un rol importante en la manera en que están diseñando sus productos, en la forma en que los están rotulando y en la educación que podemos hacer hacia la persona que tiene que hacer la separación en origen. Perfecto, Esteban, muchísimas gracias. Sí, ahí también tenemos yo debo reconocer que tengo así una cuestión llena de pila y claro, todavía no la llevo y ahí estoy y vivo con eso. Están ahí, están de adorno en mi casa en este minuto. Igual que el aceite, por ejemplo. Porque claro, como son cosas que nos quedan más atrás mano y es menos fácil, uno ahí se entorpece en el camino. Muchísimas gracias a los tres por esta conversación, a Pablo, al alcalde y a Esteban por compartir con nosotros esta mañana, por también hacer una bajada también a estos interesantes resultados de este primer barómetro del reciclaje y también sobre conocer de manera más cercana también la realidad que tenemos en nuestro país con el reciclaje y también en ese caso la experiencia del alcalde fue muy nutritiva también. Así que muchísimas gracias. Les quiero decir a todos los presentes y quienes también nos están viendo a través de vía streaming, por una cosa de tiempo, obviamente, como nos encantaría ampliar la conversación, tener preguntas para nuestros panelistas, pero lo queremos invitar a todos a enviar sus preguntas también, si ustedes quieren, si les quedó alguna duda muy importante en la cabeza, escribir a comunicaciones@resimple.cl. Se los voy a repetir, comunicaciones@resimple.cl. Así que muchísimas gracias a los tres. Yo voy a dar la bienvenida ahora a Javier Fuentes, que es gerente general de Resimple. Lo voy a invitar acá para que nos dé unas palabras de cierre. Javier, muchísimas gracias y también a los tres, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, primero que todo quiero comenzar agradeciendo la presencia de todos ustedes en este evento realmente histórico para Resimple, el reciclaje en el país y el éxito de la implementación de la ley REP. El lanzamiento del primer barómetro de reciclaje en Chile marca un hito en nuestra misión de construir un país más sostenible y comprometido con el medio ambiente y confirma nuestra intención de ser un actor propositivo y que contribuye al ecosistema de la economía circular. Hoy, con orgullo y responsabilidad, hemos presentado un diagnóstico integral del estado de reciclaje en Chile. Este informe no solo refleja las percepciones, actitudes y prácticas de las personas en torno al reciclaje, sino que también nos muestra los desafíos y las oportunidades que tenemos como sociedad. Los resultados nos dejan lecciones importantes. Primero, aunque solo el 26% de los chilenos recicla de manera semanal, hay una disposición generalizada y un interés creciente en participar en esta labor. Segundo, los municipios y el gobierno son reconocidos como actores claves en la promoción del reciclaje, pero la ciudadanía también espera un esfuerzo colaborativo entre el sector público y privado. Y tercero,
Necesitamos avanzar hacia una educación más profunda sobre las buenas prácticas del reciclaje para superar las barreras de información y confusión detectadas en este estudio. Nuestra labor en Resimple no termina con este estudio, sino que continúa aquí. Nos comprometemos a usar estos hallazgos, impulsando alianzas estratégicas, fomentar la educación ambiental y facilitar herramientas para que reciclar sea más sencillo y asequible. Por otra parte, seguiremos fortaleciendo nuestra operación en terreno con el Gobierno, los municipios, los gestores, recicladores de base, gremios, socios y principalmente la ciudadanía, quienes son el eslabón clave para impulsar una cultura y un correcto reciclaje. Agradecemos a CADEM por su profesionalismo en la realización de esta encuesta y a todos los que de estos distintos sectores han contribuido en este barómetro que nos muestra esta realidad. Quiero cerrar con un llamado a atención y acción. El reciclaje es una tarea de todos. Desde nuestras casas, empresas, comunidades, tenemos el poder de transformar la forma en que manejamos los residuos. Este barómetro será nuestra brújula para que juntos podamos contribuir por un Chile más limpio, sostenible, más responsable y más comprometidos con el presente y la economía circular. Muchas gracias y sigamos trabajando juntos en este futuro más sostenible. Quiero dar las gracias a quienes están acá presentes y también a quienes se conectaron vía online, streaming, a través de latercera.com, a la Universidad Adolfo Ibáñez, por supuesto, por ser parte de este primer lanzamiento del Barómetro del Reciclaje en Chile, que sin duda alguna se va a convertir en un importante instrumento de medición para nuestro país, que nos va a permitir también ir realizando las mejoras necesarias. O sea, es parte de la conversación que tuvimos acá recientemente, obviamente, en esta mañana. Mejoras necesarias para ir avanzando en este desafío, que es ir aumentando este porcentaje de tasas de reciclaje en el país. Chile lleva solo un año, este es el primer año, o sea, tenemos mucho que mejorar, sí, pero también dejemos claros que han pasado un poco más de 12 meses, así que tampoco es tanto. Un año de implementación entonces de ley REP, de envases y embalajes, y hoy existen varios países desarrollados en Europa que llevan más de 20 o de 30 años reciclando y que recién cuentan con un sistema bastante robusto. Por eso, la idea es que esto sea esperanzador finalmente, este barómetro, y que no nos hundamos en una depresión por los porcentajes. Esto es una invitación para seguir creciendo, para seguir mejorando, y también soñemos con un sistema robusto y que de aquí a 10 años, digamos, tenemos casi el 100% de los envases y embalajes reciclados en nuestro país. El desafío para nosotros es parte de la conversación también que tuvimos hoy día. Educar, disminuir las brechas, aumentar también las tasas de reciclaje, sumando a esta labor el monitoreo constante y la flexibilidad, por supuesto, y la manera también de adaptar nuestro modelo a la realidad que hemos visto en las comunas a lo largo de nuestro país y a través, en el fondo, de los resultados de este barómetro. Hay mucho camino por recorrer, tenemos un gran desafío por delante, pero sí, podemos lograr tener un Chile más limpio, más sostenible también, con el esfuerzo también de todos y con la palabra que nombramos también en esta conversación, la corresponsabilidad. Todos tenemos que aportar y ser parte de este cambio. Muchísimas gracias a todos por estar acá esta mañana. What it's like to be the